Antes que me olvide. ¿Qué es lo que vamos a ver? Función lineal, función cuadrática. Con la profe Paola lo que nosotros le hemos preparado prácticamente son ejercicios tipo, ya sea prueba de transición, PSU, que hemos sacado literalmente de los últimos 4 o 5 años de las pruebas PSU. Por eso mismo le vamos a hacer ejercicios similares en la prueba. Y si lo necesitan, yo no tengo ningún problema, me voy a dar la lata de subir nuevamente todos los PowerPoint que hemos hecho a Webclass, o prefieren que se los mande de una al profe Eugenio y del profe Eugenio se los paso a ustedes. Por ejemplo, el video de ayer ya lo subí, y este mismo lo voy a subir terminando la clase, para que también tengan acceso tanto al video como los Power. Ya. Volviendo a esto. Tenemos acá el siguiente ejercicio, dice: el nivel de agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente H metros y baja Q metros cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones relacionada al nivel del agua con el número de semanas transcurridas X en la situación descrita? Lo importante acá es solo la lectura. Me dicen que es un tubo cilíndrico que parte originalmente con H metros y que baja Q cada semana, y también me dicen que la X corresponde a cada semana. Como va a bajar, automáticamente yo sé que el Q va a tener que tener un menos, como está acá. Y el H es donde el punto de partida. ¿Por qué, por ejemplo, no es el A? Porque el A me dice que va a aumentar cada semana, pero se le descuenta la altura original. No se olviden que la altura original corresponde a la información que ya me están dando. Y el cilindro de agua no va a bajar lo que ya está lleno. Entonces, por eso el H sí o sí tiene que estar en positivo. Y, bueno, no hay mayor cálculo en todo caso. Como les decía, el Q es lo que baja cada semana, entonces se le va a restar a lo que ya tiene de agua en el estanque. Por eso es H menos Q por X, que sería la letra B. Un ejercicio sencillo que de verdad ustedes debiesen demorarse más en solo leerlo que en tratar de responderlo. En cambio, este ejercicio requiere un poco más de análisis, pero tampoco tanto. Dice, en la figura 3 se muestra la gráfica de 3 funciones, f, g y h, que representan el costo correspondiente a kilogramos de peras, de plátanos y manzanas respectivamente. Es decir, la pera es f, el plátano es g y la manzana es h. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la información entregada en el gráfico? Primero, el kilogramo de plátanos es más caro que el kilogramo de manzana. 2 kilogramos de peras tienen el mismo costo que 3 kilogramos de manzana. Con 1.200 pesos es posible comprar 5 kilos de fruta. Con 1.000 pesos se puede comprar 1 kilo de manzana y 1 kilo de pera. El costo total de 2 kilos de cada fruta son 3.000. Como este ejercicio me pregunta cuál es la falsa, lo más práctico, entre comillas, es empezar a ver pregunta por pregunta y empezar a descartar. La primera me dicen que el kilo de plátanos y el kilo de manzanas valen lo mismo. Si me voy acá, recuerdo que las manzanas corresponden a la G y la H corresponde a la manzana. Entonces, esta G corresponde al plátano, esta H corresponde a la manzana. ¿Cuál va a ser la más cara? La que esté más alta. Y en este punto, que es cuando es 1 kilogramo, me sale que la H cuesta 400 y la G cuesta más de 400. Entonces, los plátanos son más caros que las manzanas. Por lo tanto, ya la primera es verdadera, que me dice que el kilo de plátano es más caro que el kilo de manzana. Voy por la segunda. 2 kilogramos de peras tienen el mismo costo que 3 kilos de manzana. 2 kilogramos de pera, la pera es la F.
Si veo en la tabla, la F sale 1200 y las manzanas que son el H, en este caso valen 1200 cuando valen 3 kilos. También se cumple la letra B. La letra C dice, con 1200 pesos es posible comprar 5 kilos de fruta. Si vemos la fruta más barata es la H, porque 1 kilo me sale 400. Si compro 5 kilos, son 2000 pesos y es la fruta más barata. Entonces ya no se cumple lo que dice la letra C, que 1200 pesos, con 1200 pesos comprar 5 kilos de fruta, y a pesar de que me hablan de cualquier fruta, pero si no puedo comprar 5 kilos de la fruta más barata, menos voy a poder comprar 5 kilos de la fruta más cara. Entonces la C es falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vamos con esto acá, dice. Se supone que un modelo para la temperatura T en grados Celsius de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por la temperatura que me sale acá la función. T mayúscula de T, con respecto a T se refiere a tiempo, es igual a 90 menos 10T, donde T es el tiempo transcurrido en minutos desde el instante que fue vertido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La temperatura disminuye en función del tiempo, el líquido fue vertido a 90 grados, la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados por minuto. Pregunta PSU, si mal no me equivoco, fue hace 4 o 5 años atrás, porque esta PSU me parece que sí la di. Les pregunto, sin mucho cálculo, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta correcta? Se lo pregunto porque esta no es una pregunta difícil. Estas son de las preguntas que, por lo menos en las pruebas, son de rápida resolución. Por si tienen dudas, les recuerdo que yo he dado la PSU 5 veces, donde las 4 veces que la he dado, o de hecho 3 de esas 5 veces, la di solo para saber cómo estaba, o cómo era el nivel de la prueba. Así que me manejo un poco cuáles los tiempos. Miren, para que se den cuenta que en realidad esto es súper fácil. La primera me dice la temperatura disminuye en función del tiempo. Tengo una temperatura, tengo el 90, y va a bajar menos 10 por cada minuto. Entonces, obviamente, por cada minuto que pasa, va a bajar. Porque con 1 minuto baja 10 grados, con 2 minutos baja 20, con 3 minutos baja 30, y así va a seguir. Por lo tanto, ¿la temperatura disminuye en función del tiempo? Sí, es verdadero. Porque como les digo, la incógnita tiene coeficiente negativo. Luego dice, el líquido fue vertido a 90 grados. Acá estamos hablando de que se trabaja con grados, y cuando hay temperatura cero, perdón, tiempo cero, ¿cuánto me va a dar? 90 grados Celsius. Tan simple como eso. Entonces la letra, el número 2, es verdadera. La temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados por minuto. Lo vimos solo por poder confirmar la primera. El tiempo transcurrido en minutos es T, y obviamente por cada minuto se multiplica por 10 y va disminuyendo. Por lo tanto, es verdadero. La única respuesta correcta es la letra E. Se dan cuenta que el ejercicio en sí no es difícil. Esto es de función lineal. ¿Y dónde está la complejidad? Desde el momento que les dije, esta prueba es de la PSU. Es lo que les pasa a ustedes cuando le entrego la prueba y dice, esto es una prueba. Solo por tener el apellido prueba en la hoja, ustedes ya están temblando.
Es verdad. Un paciente evalúa costos en dos posibles centros de terapia, M y P. En M paga una UF por el contrato más 0,5 UF por cada sesión de terapia. Y en P paga 2/3 de UF por cada sesión de terapia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, es más conveniente el centro M, independiente del número de sesiones. B, si se considera contratar 4 sesiones de terapias, entonces debería optar por el centro M, que es más conveniente. C, las variables número de sesiones y costos asociados para el centro M son directamente proporcional. D, para un tratamiento de 6 sesiones, se pagaría 4 UFs en cualquiera de los centros de terapia. E, es más conveniente el centro P, independiente de los números de sesiones. El ejercicio se ve complejo. Me hablan de UF, me hablan de tengo fracciones, tengo decimales. Nuevamente, este ejercicio es engañoso solo por las palabras. La verdad, esto es un ejercicio de función lineal. Si usted tiene claro la función lineal, es simple. ¿Por qué le digo simple? Según la información que me dan en el enunciado, se supone que esto de acá es su ventaja por ser humanistas, que tienen mucha mejor comprensión de lectura. Dice, un paciente evalúa costos de dos posibles centros de terapia, M y P. En M paga 1F por el contrato más 0,5 por cada sesión. Por lo cual me queda que la función M es 1 más 0,5 por X, que es X el número de sesiones. Luego me dice que la P son 2/3 por cada sesión, es decir, 2/3 por X. Con esto teniendo claro, yo lo único que voy a hacer es reemplazar del 1 al 7, para hacerme una idea, para poder responder las preguntas que me hacen. Entonces, cuando es 1, en el M 1,5, en el P 0,6 periódicos. No se nota mucho, pero ahí está el sombrerito. En la sesión 2 es 2, 1,3 periódico. En la sesión 3, 2,5, 2. En la sección 4 es 3, 2,6. 5, 3,5, 3,3. En la sesión 6 es 4 y 4. En la sesión 7, 4,5 y 4,6 respectivamente. Ahora bien, con esta información puedo empezar a responder las preguntas. La primera me dice, ¿es más conveniente el centro M independiente del número de sesiones? Si me pongo a revisar uno por uno, la primera sesión me conviene, la segunda, la primera sesión no me conviene, la segunda tampoco, la tercera tampoco, recién me conviene después de la sesión 7. Entonces, ya la A que me dice es más conveniente independiente del número de sesiones, eso es mentira. Así que automáticamente es falso. La letra B me dice, si se decide contratar 4 sesiones de terapias, entonces debería optar por el centro M, que es más conveniente. Con 4 sesiones de terapia, el centro M vale 3, el centro P vale 2,6. Mentira, ¿desde dónde salió que el 2,6 es más grande que el 3? Así que, nuevamente, es falso. Letra C. La variable números de sesiones y costos asociados para el centro M son directamente proporcional. ¿Qué diablo no significa directamente proporcional? Significa que cada vez que yo coloque sesión y el valor de la sesión tiene que ser el mismo. Por ejemplo, acá, si yo coloco que la sesión 1 y la sesión me vale 1,5, yo los divido, me tiene que dar el mismo. En este caso me dio 0,6. Si es directamente proporcional, yo debiese hacer lo mismo con la segunda sesión y debiese darme sí o sí el mismo valor. Si no me da el mismo valor, no es directamente proporcional. Fíjense, sesión 2, el costo es 2. 2 dividido en 2, 1. ¿Me dio el mismo valor? No me dio el mismo valor. Por lo tanto, no es directamente proporcional. Un dato aparte. Si me piden que sea inversamente proporcional, lo único que tengo que comprobar es que si las multiplicaciones de la sesión
con el valor de la función es el mismo, sin importar el valor. Eso significa directamente proporcional. Inversamente proporcional. Directamente proporcional hay que dividir. Eso se los doy como, por si acaso, información. Y ahora me voy a la D. Para un tratamiento de 6 sesiones, se pagarán 4 Fs en cualquiera de los centros de terapia. Me voy a la sesión 6. En el centro M vale 4, en el centro P vale 4, por lo tanto es verdadera. Y sabiendo que es verdadera, como me preguntan cuál de las siguientes verdaderas, yo ya sé que automáticamente la respuesta correcta es la letra D. Un ejercicio también no difícil, solo es comprensión de lectura, pero comprensión de lectura matemática. En los rectángulos, en el que el largo X es igual al doble del ancho, el área de ellos en función del largo es. Hay que recordar que el área es largo por ancho. Me dicen que el largo, que es X, es igual al doble del ancho. Es decir, si el ancho es 1, el largo es 2. Entonces, ¿yo cómo puedo expresar el ancho con respecto al largo? Simplemente que es la mitad. Se lo llevo numéricamente de nuevo. Si el ancho es 5, el largo es 10. 10 con respecto a 5, que es la mitad. Entonces, el ancho con respecto al largo es la mitad. Entonces, lo único que hago es largo por ancho, que eso me da el área de un rectángulo. Si el largo es X y el ancho es X partido en 2, simplemente resuelvo la multiplicación. Por si es que se olvidan, suele pasar bastante, les recuerdo que esta X está partida por un 1 imaginario que no se coloca. Y para multiplicar fracciones es lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. X por X, X elevado a 2, 1 por 2, 2. Así que ahí está la matemática que me da como resultado X elevado a 2 partido en 2. Entonces la respuesta correcta sería la E. Pero, profe, dice un medio X. Perdón, un medio X elevado a 2. Esto es otra forma de expresar lo que ya habíamos visto. El X elevado a 2 partido en 2. Si tienen duda de eso, multipliquen. 1 por X elevado a 2 es X elevado a 2. 2 por 1 son 2. Ahí me queda X partido elevado a 2 partido en 2. Todos estos detallitos se los estoy mencionando porque, a pesar de que no me están hablando, a pesar de que no leo la mente, sé que más de algunos se les está olvidando. Ya sea por la pandemia, ya sea porque están en cuarto medio, pero siempre se olvidan. Ya. Y acá vamos con un ejercicio no complicado, pero sí interesante. Dice, un maestro tiene una cuerda de largo L centímetros y con la totalidad de ella construye los bordes de un rectángulo no cuadrado de área A, centímetro al cuadrado. Estamos hablando que es simplemente un rectángulo, donde su largo y su ancho son distintos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del lado menor de dicho rectángulo? Acá hasta ya aparece un trabalengua, pero es más fácil de lo que aparenta ser. Tenemos que la cuerda L se va a doblar y se forma este triángulo que está acá. Recordemos que la L está hablando de todo el valor de la cuerda. En otras palabras, si se formó una figura, estamos hablando del perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de los lados de una figura. Ya sabemos que la suma el perímetro es L, que es lo que está acá. El lado más pequeño del rectángulo, llamémoslo el ancho,
es lo que me están diciendo que necesito calcular. Por eso yo digo que eso vale x. Entonces yo digo que la x, con el valor que yo no tengo, la más remota, ¿cuánto vale ahí? Más la x nuevamente, más ese valor que yo no tengo la idea cuánto vale, va a ser igual a L. Acá se le puso que valía P. Entonces hablamos de X y P. Y como hablamos de el perímetro, recuerden que significa que estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales. Por eso me sale acá 2x más 2p igual a L. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Yo lo que conozco, o lo que necesito saber es X, y lo que conozco es L. Lo que yo no tengo la más remota idea es cuánto es P. Entonces, ¿qué es lo que hice? Despejé la P. La L que está restando, perdón, acá lo hicieron al revés. El 2x que está sumando pasa al otro lado restando. Y el 2 que quedaría multiplicando la P pasa dividiendo. Y así me va a quedar con valores que yo sí conozco, que son la L, el largo total, y el valor del lado que me están pidiendo. Entonces, este P que yo le di originalmente ahora se llama L menos 2x partido en 2. Teniendo eso claro, voy ahora a calcular el área. El área de un rectángulo es largo por ancho. A mí me dicen que el área vale A, por eso coloqué la A. El largo, no, acá lo cambié el nombre, pero no importa. El largo sería este acá está acá, X, y el ancho sería este que calculé yo acá, L menos 2X partido en 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver la multiplicación. Recuerden que acá va el 1 imaginario, que no se anota. X por L, Lx, menos X por 2X, 2X elevado a 2, 1 por 2, 2. El 2 que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa multiplicando. Me queda entonces 2 por el área es igual Lx menos 2X elevado a 2. Y acá empieza lo bonito del ejercicio, por no decir lo complicado. Como a mí me piden saber cuánto vale la X, yo lo voy a expresar de una forma donde yo sí lo pueda calcular. ¿Y qué es lo que hice? Lo expresé en forma de una ecuación cuadrática. El 2x menos 2x que está restando pasa sumando, el Lx que está sumando a la derecha pasa restando y me quedó de esta forma. Como a mí me piden saber cuánto vale la X, tengo que usar literalmente la vieja y confiable fórmula para saber cuánto vale la X en una ecuación cuadrática. X es igual a menos b más menos raíz de b elevado a 2, menos 4c, todo eso partido por 2a. Siguiendo cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, el a es el valor que acompaña a la x elevado a 2. Viene siendo el 2. El b es el valor que acompaña a la x, menos l. El c es el valor que no tiene ninguna incógnita, que viene siendo el 2a. Y con eso reemplazo en la fórmula. Entonces me queda menos b, se transforma en menos, porque viene con la fórmula, y la b vale menos l, más menos raíz de menos l elevado a 2, menos 4 por el valor del a, que es 2, por el valor del c, que es 2a, partido 2 por el valor del a, que es 2. Voy acá a resolver. Dos signos juntos, si son iguales, automáticamente es positivo. Más menos raíz menos l elevado a 2 es l elevado a 2. Y menos por menos es más, l por l, l elevado a 2. Menos, y resuelvo acá. 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por a, 16a. Y abajo, 2 por 2, 4. Recordemos que tengo dos posibilidades, positivo y negativo.
Tengo la con negativo, tengo la con positivo. Y como se me pide el lado menor, a ver si no me equivoqué, sí, me equivoqué, lo tenía claro. Como se me pide el lado menor, les digo al tiro por qué me equivoqué acá. Si yo coloco, tengo el x1 que viene con la fórmula del menos, y tengo el x2 que viene por medio de la fórmula con el más. Como yo quiero saber, bueno, insistir, el lado menor, ¿qué me conviene más? ¿La resta o la suma? Por supuesto que me conviene más la resta. Si me pidieran cuál es el lado mayor, ahí tendría que aplicar la fórmula con respecto a la suma. Por lo cual, ¿cuál es la que no me sirve? La x elevado a 2. Y esta que está acá es la que me sirve. Quedando como respuesta la letra C. ¿Duda, consulta, pregunta? Recuerda que se pueden desmotivar si quieren. No la han hecho en varias clases, así que no me sorprende. No, mentira, la Geraldine me hizo pregunta y la Lorena también me hizo pregunta ayer y hoy día la Michelle me habló. Así que ya no estoy haciendo, no estoy tan loco haciendo clases. Ya. Vamos por esta que está acá. Dice, para el cobro de electricidad de un sector rural, se ha establecido un modelo lineal de cálculo. En este cobro se debe pagar tanto dinero A por un cargo fijo más un monto de kilowatt hora consumido. Si por consumo de X kilowatt hora el cobro es de M dinero, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos a cobrar por un consumo de Z kilowatt hora? No se confundan, tranquilo, esto es, si tienen claro la lectura, se debiesen ir por un avión, por lo menos para tratar de entender. Vamos acá. Lo que me dicen que el consumo total es un costo fijo más el consumo que va a variar por el kilowatt hora. Es lo que me dan en la información que dice acá. Déjame un segundito, me voy acá. El cobro se debe pagar un costo fijo A más un monto por kilowatt consumido. Eso que está ahí es lo mismo que está acá. Solo que expresado de una forma de que sí lo puedo entender. Luego me dicen y me están preguntando cuánto es el costo cuando el costo variable es Z. Esto es lo que me están preguntando. Yo sé que el A es un costo fijo sin importar si es X, Y, Z. El costo fijo va a ir sí o sí. Lo que no sé es cuánto es el variable, que sería el monto del kilowatt hora más el valor de la Z. En cambio, lo que sí me dan es que yo pagué M valor cuando el costo fue de X. Y lo que ¿qué me va a poder servir esto? Me va a poder saber cuánto vale el monto en kilowatt horas que yo no lo sé. Entonces lo único que voy a hacer es despejar. El A que está sumando pasa restando el valor M. El X que está multiplicando pasa dividiendo. Y esto que está acá corresponde a cuánto vale económicamente el kilowatt hora. Y lo único que tengo que saber es que el consumo total, que va a ser A más Z, porque el Z todavía nunca voy a saber cuánto es, y lo que me faltaba calcular era tan simple que cuánto era el valor de el kilowatt hora. Eso era lo único que tenía que calcular, y ya lo calculé acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue tomar eso y lo reemplacé. Y ahí me va a quedar que el consumo total va a corresponder a la letra D, que es el A más el valor de M menos A partido en X por Z. Un ejercicio no tan difícil, solo se complica
porque hay muchas letras. Vamos entonces, este de acá. Este es un ejercicio típico que sale en PSU. Probablemente sea lo mismo que con la PDT, porque no lo sabemos. Dice, sea una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por la función f es igual a kx elevado a 2 más k1 más 1 por x más k más 2, con k un número real distinto a 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte al eje x en un solo punto? Lo primero que tenemos que acordar, acá no me preguntan, a ver, sabemos que esto que está acá es una parábola, sí o sí. ¿Por qué? Porque la incógnita está elevado a 2, tan simple como eso. Entonces ya sabemos que me hablan de una parábola. Otra forma que yo sé que me hablan de la parábola es que me dicen que intersecta al eje X en un punto. Acá me hablan de algo específico de la parábola. Si yo quisiera saber cuál es el valor exacto de ese punto, yo debiese usar la fórmula la vieja y confiable. X es igual a menos b más menos raíz de b elevado a 2 menos 4c, todo eso partido por 2a. Pero acá me preguntan solo cómo debiese ser para que corte en un solo punto. Por lo cual me están preguntando de la discriminante. ¿Qué es la discriminante? Es lo que está adentro de la raíz en la fórmula. Me voy un poquito atrás porque ahí tenía la fórmula. Acá. Esta es la fórmula y la discriminante es lo que está dentro de la raíz. Menos b elevado a 2 menos 4ac. Dependiendo cuánto es el valor que me dé dentro de la raíz, yo puedo encontrar diferentes cosas. Si el valor que me da es mayor que 0, tiene dos soluciones que son números reales. Si el valor que me da es igual a 0, tiene una solución en los números reales, es decir, corta en un punto. Si me da mayor que 0, corta en 2 puntos. Y si me da menor que 0, no tiene solución en los números reales, me da un número complejo. Gráficamente en una función cuadrática significa que no corta el eje X. Como me dice que corta en un solo punto, yo ya sé que esto que está acá tiene que ser igual a 0 sí o sí. Así que tengo que reemplazar esto y decir que va a ser igual a 0. Reemplazo el a, ¿cuál va a ser? El que acompaña al x elevado a 2. En este caso es solo la k. El b es el valor que acompaña a la x, que acompaña a la x el x más 1. Y el c, los números que no tienen ninguna incógnita, cuáles vienen siendo el k más 2. O dicho de otra forma, el k y también el 2. Entonces, por eso ahí queda k más 2. Entonces reemplazo. Me dice b elevado a 2, es decir, k más 1 elevado a 2, menos 4 por el valor de la a. El valor de la a es k, por el valor de la c. ¿Cuál es el valor de la c? X más 2. Resuelvo. Esto lo habíamos visto en la clase de ayer, me acuerdo porque la Lorena me preguntó. X más 1 elevado a 2. Esto es un cuadrado de binomio, que viene siendo, si no se acuerdan cómo se hacía, es k más 1 por k más 1. Por producto notable, esto se resuelve primer término elevado a 2 más el doble del primero por el segundo, acá aparece el 2k, más el último término elevado a 2, 1 elevado a 2, 1. Luego, ¿qué es lo que hago? Multiplico menos 4k, lo multiplico por la k y lo multiplico por el 2. Menos 4k por k, menos 4k elevado a 2. Menos 4k más 2, menos 4 por 2 da menos 8, y la k quedó solita, entonces quedó en menos 8k. Vean que la parte de acá, que es todo el cálculo que tiene, literalmente es álgebra de primero medio y de octavo.
Entonces, ¿qué hago ahora? Reducción de términos semejantes. ¿Qué es reducción de términos semejantes? Tengo que tener la misma letra con el mismo exponente para poder sumarla o restarla. ¿Tengo términos iguales? Sí. Tengo k elevado a 2 y tengo el menos 4k elevado a 2. Número de adelante, acá hay un 1 imaginario y acá hay un menos 4. 1 menos 4 da menos 3 y le conservo el apellido, k elevado a 2. Tengo ahora acá 2k menos 8k. Son los únicos que son iguales en cuanto a letra y exponente. Veo los números de adelante. 2 menos 8 da menos 6 y le conservo el apellido, k. Y finalmente, lo que me esté sobrando, que en este caso es el 1, lo dejo tal cual. Y con eso ya tengo solución. Pero fíjense un pequeño detalle. Lo voy a hacer manual acá. Este con respecto a lo que está acá. Ajá, ahí sí me dio. Ahí está, yo pensé que no lo había colocado. Ya, ahí sí me da. ¿Cuál es el detalle? Yo tenía menos 3k elevado a 2 menos 6x más 1. Y en los ejemplos no aparece ninguno donde la x elevado a 2 sea negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que yo voy a hacer? Es multiplicar toda la expresión por un menos 1. Entonces ahí del menos 3k elevado a 2 pasó a 3k elevado a 2 positivo. Del menos 6 pasó al más 6 y del más 1 pasó un menos 1. Y con eso me queda exactamente igual a la letra B. ¿Duda, consulta, pregunta? Recuerden que cualquier cosa pueden ver mi monólogo en YouTube, sin problema, que se sube al canal del colegio. Vamos entonces por este, dice. Si el área de un rectángulo es 75 centímetros al cuadrado y el ancho del rectángulo mide 10 centímetros menos que su largo, ¿cuál es la medida de su largo? Tengo que el área es 75. Tengo el largo que vale X, no tengo idea cuánto vale el largo, pero sé que el ancho mide X menos 10. Ya habíamos visto que el área de un rectángulo es largo por ancho. Tengo el valor del área, el largo es X, el ancho X menos 10. Multiplico X por X, X elevado a 2, X por menos 10 da menos 10X. El 75 que está sumando al lado izquierdo pasa restando. Solo para que se vea más bonito, poder trabajarlo mejor, cambio la igualdad del 0 para el otro lado. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Y me piden saber cuánto vale la X. Adivinen qué voy a usar. La vieja y confiable. La fórmula. Identifico cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C. El A, el valor que acompaña a la X elevado a 2, como no aparece, es un 1. El B es el valor que acompaña a la X, que es el menos 10. El C, el que no tiene ninguna letra, menos 75. Reemplazo ahora en la fórmula. Menos B vale 10, menos 10, más menos raíz de B elevado a 2, menos 10 elevado a 2, menos 4 por el valor de A, que es 1, por el valor de C, que es menos 75. Entonces, menos menos se transforma en un más, por eso queda el 10 solito. Menos 10 elevado a 2 me da 100. Menos 4 por 1 me da menos 4. Y menos 4 por menos 75, menos por menos me da más. 4 por 75, 300. 100 más 300 me da 400. La raíz de 400 es 20. Entonces me queda 10 más menos 20 partido en 2.
tengo que ver una solución con menos, una solución con más. 10 menos 20 me da menos 10, dividido en 2 me da menos 5. 10 más 20 me da 30, 30 dividido en 2 me da 15. Entonces tengo el menos 5 y el menos 15. Como hablamos de distancia, en la vida real la distancia no es negativa. Entonces, por eso descarto el primero, que me da menos 5. Por lo cual, la única respuesta correcta es 15. Duda, consulta, pregunta. Si se dan cuenta, los ejercicios no estaban difíciles. Varios de estos ejercicios que les coloqué son principalmente saber leer y saber entender un poco la materia. No es diferente a lo que les mostramos en cuanto a contenido de función lineal. Es lo mismo que vimos en su momento cuando vimos las familias de funciones, función lineal y función cuadrática. Pero las aplicaciones son distintas. Así que, recomendación de mi parte, véanse los videos de nuevo, o en su defecto, véanse los PPT. Si hay algún ejercicio que les costó, ahí sí véanse los videos sin problema. Y cualquier duda, ustedes saben, me pueden escribir al correo o Instagram o hasta con el profe Eugenio me pueden molestar si necesitan alguna cosa.